Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Lavandería. Quizás algunos de ustedes han oído escuchar la expresión CSI o CSI, Crime Scene Investigation. Hoy vamos a utilizar la expresión LSI, la cual en una forma jocosa yo he determinado llamarla Laundry Scene Investigation. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de investigar los daños en los textiles. Los daños en los textiles o roturas normalmente dejan rastros que no permiten identificar su procedencia. Ejemplos, podemos tener cortes de forma cuadrada, desgastes con fibras extendidas, salpicaduras, cortes circulares. Hagamos un análisis de los mismos. Normalmente huecos de formas cuadradas se producen cuando el textil queda atrapado en esquinas de forma cuadrada. Una puerta, una cerradura, una tapa, un cargador. Queremos hacer hincapié que la mayoría de fabricantes producen equipos en los que ellos tratan de evitar las esquinas cuadradas. Normalmente este entrapamiento en esquinas cuadradas no tiene necesariamente que ver con el equipo de lavandería. Los huecos de este tipo, como mencioné anteriormente, son el resultado de atrapamiento, es decir, la pieza se agarra en algún lugar. Hay huecos, como los huecos de cigarrillo, que son fácilmente identificables por su forma circular y las quemaduras o carbonización alrededor del mismo. A veces pueden confundir, pues la carbonización tiende a desaparecer después del lavado. Este tipo de hueco mantiene un área dura alrededor de la quemadura. Otro tipo de huecos son los huecos en forma circular. Si usted tiene muchos huecos en forma circular y paralelos, con cortes en el textil relativamente pequeños, mostrando daños superficiales por fricción o fibras levantadas a su alrededor, estos normalmente son creados por arrastre. Ejemplo, si se utiliza una sábana, un duvet o una bolsa de almohada como bolsa para depositar textiles y transportarlos de un lugar a otro, y en esa transportación lo arrastramos por el piso o por la alfombra, entonces se notarán estos daños y dependiendo de la fricción, la extensión del mismo. Un piso de cemento pulido o con losa en comparación con un piso con carpeta. Si vemos carpetas o alfombras, si vemos la alfombra, va a tener más abrasión y va a tender a dañar más el textil. Daños por blanqueadores. Muy importante los daños por blanqueadores. Se utiliza el hipoclorito de sodio o blanqueador de cloro, que es un químico corrosivo utilizado en las lavanderías. Diluido y de forma fría, su uso es relativamente seguro para remover manchas. Concentrado, es decir, en una forma más fuerte y sin diluir, es muy agresivo al textil. En hoteles y hospitales se utiliza para limpiar cerámica y desinfectar los inodoros. Salpicadura del mismo rápidamente pudren los textiles de algodón, creando áreas débiles en los textiles. Y esto se puede identificar por diferentes puntitos básicamente descolorados o podridos en las sábanas o la toalla. Ya sea por salpicadura o cuando una toalla que se utiliza para limpieza o parte de una toalla que se utiliza para limpieza se mezcla en una bolsa o un contenedor con textiles, esta pieza impregnada de cloro básicamente va a dañar todas las piezas a su alrededor. Otro factor a considerar con fuerte influencia en la vida útil de los textiles y su resistencia a dañarse es el proceso de blanqueado que se utiliza o bleaching. El blanqueado es un proceso de oxidación que rompe las cadenas poliméricas del algodón, es decir, lo descompone. La razón por la cual al secar
sal excesiva pelusa podría estar muy bien relacionada a una oxidación muy agresiva. Como hemos mencionado anteriormente, recuerde, el secador no produce pelusa. Normalmente el hipoclorito de sodio se utiliza para el blanqueado, como mencionábamos anteriormente. Siguiendo las mejores prácticas, la vida útil de una pieza puede llegar a 120 lavadas. Con mucho cuidado podría llegar a 200 lavadas. Y algunas lavanderías reducen la dosis de blanqueador para llegar a ciclos de hasta 400 lavadas. Cuando el textil se blanquea por primera vez, en el proceso de fabricación se utiliza peróxido de hidrógeno, el cual afecta la cadena polimétrica del algodón por la fibra textil muy suavemente, y esto garantiza una entrega de una pieza totalmente blanca. El exceso de blanqueado ocurre al tratar de remover las manchas de proteínas fijadas en el textil o en la fibra como resultado de un prelavado a temperaturas por encima de 40 grados o 100 centígrados o 104 grados Fahrenheit. Hemos mencionado antes los procesos de lavado, tener muy en cuenta los prelavados, las temperaturas del prelavado para evitar el que las manchas se fijen en el textil. Debemos tener en cuenta el daño ocasionado por el uso en exceso del hipoclorito. Las altas temperaturas en el proceso de blanqueado podrían reducir el ciclo de vida en los textiles desde 120 a 60 y en algunos casos a 25 ciclos. Si se sospecha la descomposición de textiles, muy rápidamente debe realizarse en el laboratorio una prueba de fluidez copranómico al algodón. Con esta prueba se puede calcular la cadena polimérica del algodón y, en otras palabras, el nivel de daño del mismo. Hay que tomar en cuenta el efecto que representa el tener hierro en el agua o en las tuberías en la lavandería, en los tanques en la lavandería, pues eso afecta gravemente el proceso de oxidación, convirtiéndolo en algo peor. La prueba recomendada en comparación a textiles nuevos nos da una idea del grado de daño ocasionado por lo antes mencionado. Una prueba de fuerza de tensión es otra prueba consistente en determinar la tensión a la que la fibra rompe. La tensión recomendada es para una fibra de 50 milímetros. Recordemos que hay varios factores a considerar. Hay fibras que son muy finas, pocas fibras por pulgada cuadrada. El linen de alto contenido por pulgada cuadrada, de hiladas por pulgada cuadrada, tiende a dañarse más rápido porque, como decíamos, es un linen, es un hilado más grueso. El linen que se utiliza normalmente para hoteles y para renta, que es un linen de un percal de alrededor de 180 a 200 hilos por pulgada cuadrada, tiende a durar un poquito más o más porque los hilados se hacen en 40 milímetros. Es decir, es más robusto y se puede acomodar mayor cantidad de hilados por pulgada cuadrada en 40 que en 50. La cantidad de hilado es inherente de la robustez, pues la resistencia al desgaste está fuertemente relacionada a la densidad lineal. Con esto, amigos, concluimos nuestra presentación de hoy. Esperamos que una revisión de este material les permita a usted identificar los daños que se está ocasionando en sus textiles y las pruebas que debe realizar para mantener todo bajo control. Muchas gracias, buena suerte.